Oído al tambor, pueblo colombiano y abejas camelladoras que están en la colmena, abejas obreras que ya desde ya se preparan para salir a marchar este próximo jueves en toda Colombia, a nivel nacional, en todas las plazas de Colombia. Seguimos con las buenas noticias por la defensa de ese salario vital, como dice el dicho popular. Ni un peso atrás, tiene más reversa un avión, porque ya lo confirmó el ex magistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, que aseguró que una vez fijado el salario mínimo, este no se puede reducir. También vamos a ver, para ir calentando motores, para ir calentando esta manifestación en defensa de los derechos laborales, tenemos las palabras, el discurso de Ali Bantú, denunciando precisamente a este magistrado que quiere sabotear todo lo que se ha logrado en las calles, todo este proceso en reclamación de los derechos laborales, todos estos derechos adquiridos, todo lo que hemos ganado con el gobierno del cambio. Este magistrado está siendo denunciado una vez más por Ali Bantú. Esto y más vamos a ver a continuación, porque el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en esa mesa de concertación en el día de ayer nos dio también muy buenas noticias, tan buenas que muchos en los comentarios, o algunos, no muchos, porque la mayoría están celebrando, pero algunos incrédulos dicen que eso es mentiras, que soy un chismoso, etcétera. Pero el ministro aquí va a explicar mucho mejor de lo que dijo en esa rueda de prensa que les mostré el día de ayer, sobre lo que realmente se logró en esa mesa de concertación, mesa de diálogo nacional, donde también el presidente Gustavo Petro lo celebró, porque por fin se pusieron de acuerdo los empresarios y los gremios de todo el país, gremios laborales, representantes de el sector obrero, de la clase obrera camelladora de este país. Por primera vez en la historia de Colombia, prácticamente se puede decir así, que se logra un buen acuerdo entre el gobierno, la clase obrera, y el gobierno, que beneficia a esta clase obrera que ha luchado en las calles a nivel nacional por este salario mínimo vital. Él nos trae muy buenas noticias, Antonio Sanguino. Como lo dice él, es un logro parcial que por lo tanto hay que salir a defender en las calles, porque hay que esperar lo que va a decir el Consejo Nacional y ese magistrado que está denunciando a Ali Bantú. También vamos a ver qué dice los empresarios, porque como lo confirma Maurice Armitage, que es un gran empresario de Cali, él dice que por primera vez en la historia prácticamente de Colombia se puede decir que el país y la economía va bien, y así lo confirma la agencia EFE, y así también lo confirma el diario La República, lo está confirmando el presidente Gustavo Petro. Y por último, la invitación para este jueves a defender en las plazas públicas de Colombia el salario mínimo vital. Ni un peso atrás. Antes decíamos ni un paso atrás, ahora es ni un peso atrás, porque como les dije al comienzo de este video, tiene más reversa un bollo, como dicen por ahí en la calle, o un avión, que el salario mínimo. No se le puede quitar ni un peso más, como lo dice esta canción, para que la disfruten y la bailen, porque estos son los titulares de todas las noticias que vamos a ver a continuación, para que lo baile la oposición y toda Colombia. A continuación, escúchalo, Vicky y Geneco. Ni un peso atrás, ni un peso atrás. El salario vital ya está en el bolsillo. Báilalo, Abelardo, con Polo Polo. Del trabajador y la trabajadora, que con su sacrificio se lo ganó. Escúchalo, Paloma y Uribe. Se lo ganó. Ni un ¡Epa! peso atrás, que lo escuche el país. Este derecho no se toca aquí. No nos lo vamos a dejar quitar. Oído al tambor. Porque este cambio se va a quedar. Ni un peso atrás, lo vamos a defender con la cabeza en alto y sin retroceder. Es dignidad que vive en la verdad. Ni un peso atrás, ni un peso atrás. Esto es solo un abrebocas de lo que vamos a ver este jueves, porque vamos a continuación con las noticias. El jueves es la gran marcha
de las abejas obreras, como dije en el anterior video, y me corrigieron en los comentarios porque dije que se alborotó el avispero, pero se puede decir que las avispas en este caso son los opositores que no hacen más nada sino robarle la miel, como lo hace el magistrado, robarle la miel a las abejas del pueblo obrero que sí trabajamos desde la colmena. Las avispas solamente están allá, en ese nido, esperando cómo nos descuidamos para robarnos lo producido. Entonces, como lo dice Antonio Sanguino, tiene toda la razón el ex magistrado José Gregorio Hernández. Acá vamos a escuchar lo que fue lo que dijo exactamente hoy sobre lo del salario mínimo vital que ya está decretado y que si se ponen a molestar allá a las avispas del Consejo de Estado, les aumentamos el salario mínimo vital a más de 2 millones de pesos, a eso de casi 2.200.000 pesos, como lo dijimos en el anterior video, porque ya esto está demostrado con cifras, con conceptos de los profesores de las mejores universidades de economía a nivel mundial. Así que no molesten más porque los vamos a picar. Según la jurisprudencia constitucional, que se sentó desde 1999 y que ha sido reiterada, de acuerdo con el artículo 25 y con el artículo 53 de la Carta Política, una vez fijado el salario mínimo no se puede disminuir, porque no solamente se violaría la Constitución, sino que se atentaría contra los derechos de los trabajadores, que son derechos fundamentales, garantizados porque el trabajador tiene derecho a unas condiciones mínimas de seguridad jurídica, tiene derecho a condiciones dignas y justas en la prestación de sus servicios y, de acuerdo con la Constitución, artículo 53, los fundamentos básicos que allí se señalan son mínimos. De ahí en adelante se puede subir, pero no se puede bajar. Doctor, pero esto es un, digamos, decreto transitorio y el Consejo de Estado lo que ve es una irregularidad por falta de sustentación de la cifra del 23%. Bueno, cualquiera que sea la sustentación, yo no me voy a referir a eso. Simplemente digo que a la luz de la Constitución no se puede rebajar el salario mínimo. Ahí quedó claritico y raspado, ni un peso atrás para ese salario mínimo vital que ya quedó decretado y que la tendencia seguirá hacia arriba. Y aquí Ali Bantú, con este discurso que calienta las calles desde ya, dice él aquí: mi discurso en apartado Antioquia, ni un solo voto en la consulta del 8 de marzo, es un voto contra Petro. En la consulta de donde está Roy Barreras, que ya incluso en el anterior video el presidente Gustavo Petro dijo que en esa consulta él no iba a votar ni iba a participar, que solamente iba a votar por Senado y Cámara, pacto histórico con una sola X, porque ahí ni siquiera hay números, solamente logo. Entonces, los que votan en esa consulta a favor de Roy, su combo derecha es un voto contra el pueblo y el proyecto de la continuidad. Defendamos el salario mínimo vital, que a propósito él acá también defiende mucho los derechos laborales del pueblo, critica mucho a ese zángano, hablando metafóricamente sobre las abejas y las avispas. Ese magistrado que se está oponiendo acá a este salario mínimo vital es como el zángano, esa abeja o esa avispa que no hace más nada sino esperar a que nos descuidemos para robarnos también la miel, en este caso para quitarnos el salario mínimo vital, que no le alcanza, como que no le alcanza lo que le estamos pagando con nuestros impuestos. Él allá gana más de 40 o 50 millones de pesos y quiere rebajarnos a nosotros, los colombianos o los que ganan, los obreros que cobran el salario mínimo vital de 2 millones de pesos, quiere que se les rebaje, y él allá calladito quiere que se le suba al de él, el de más de 50 millones de pesos. Entonces escuchemos precisamente qué dice Ali Bantú sobre este zángano del Consejo de Estado en Colombia. Un togadito que se cree. Un togadito. Un togadito
que se cree magistrado, abogado tinterillo que trabajó en este gobierno, el señor Juan Camilo Morales, ganándose 15 millones de pesos en la agencia de tierra. Venía del gobierno de Iván Duque y allí estuvo por más de un año trabajando en este gobierno y allí saltó al Consejo de Estado. Y en el Consejo de Estado acaba de cometer uno de los atropellos más grandes que se haya registrado en la historia de este país contra los trabajadores y las trabajadoras. ¿Vamos nosotros a quedarnos callados? Les pregunto. ¿Vamos a quedarnos sentaditos en nuestras casas mientras este togadito magistrado atenta contra el pueblo colombiano? ¿Qué vamos a hacer entonces? Y lo voy a decir con claridad. Si el Consejo de Estado suspende el salario mínimo vital, que definitivamente es un atentado contra la vida de los colombianos y las colombianas, nosotros los trabajadores y yo convoco desde ya a que suspendamos todas las actividades laborales. A ver si en este país se les paga el salario a los grandes togados que se creen que pueden legislar contra el pueblo, que pueden dictar normas contra el pueblo. La ley de reforma pensional la tienen engavetada en la Corte Constitucional. Otros vergajos, y soy abogado y lo voy a decir también con claridad, una partida de vergajos que venden tutelas, que venden las decisiones judiciales y que no han permitido que en este país se haga una reforma a la justicia. Y hoy vienen a cometer tremendo atentado. Termino, compañera, con esto. Termino, compañera. Vienen a cometer un atentado contra la clase trabajadora de este país y no lo vamos a permitir. Por eso el 8 de marzo es tan importante. Es muy importante que el 8 de marzo hagamos una movilización en Colombia y salgamos a elegir las listas del pacto histórico. Un Senado que defienda al pueblo, un Senado que recupere la tierra para los trabajadores, un Senado que legisle para el pueblo y no para una manada de bandidos, delincuentes que se han robado los recursos de este pueblo. Pero el 31 de mayo, compañeros, tenemos la prueba mayor. Esa movilización será la más grande que hayamos conocido en la historia de este país. Y seremos millones, millones de colombianos para elegir a Iván Cepeda presidente en primera vuelta presidencial. Y no basta con votar, es necesario que cuidemos el voto, es necesario que millones de colombianos, cientos de miles, seamos testigos electorales. Y a los abogados que en estos días están de moda por un tigrillo que viene a decir que va a ganar las presidenciales en Colombia. En América Latina no hay tigres, tenemos leopardos. ¡Que viva Petro! ¡Que viva Apartador! ¡Y que viva Iván Cepeda, compañeros! ¡Epa! ¡Que viva! ¡Que viva el cambio! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva el pueblo obrero camellador que hoy también madrugó y seguirá madrugando a buscarse el sustento diario de su familia! Así que seguimos con más buenas noticias como las que nos trae aquí a continuación, precisamente el que vemos en pantalla, al ministro de Trabajo Antonio Sanguino, que nos confirma lo que ya dijimos ayer, pero con más detalles de lo que pasó en esa reunión de concertación entre los empresarios, la clase obrera camelladora de este país y el gobierno nacional del cambio, que como les decía, el presidente de la República, Gustavo Petro, como buen estratega, como buen jugador de ajedrez, los dejó en jaque a los del Consejo Nacional, a ese magistrado, a ese togadito, como dijo Alibantú, los dejó en jaque, sin salida, porque ya los tenía acorralados entre el muro, entre la pared y el salario mínimo
vital. No tenían sino 3 alternativas, 3 salidas los empresarios. Una era echarse de enemigo al pueblo pidiendo que se rebajara el salario mínimo vital cuando ya se confirma hoy que no se le puede dar ni un peso atrás, y perder las elecciones que ya las tienen perdidas porque son los opositores que están siendo financiados por estos grandes empresarios. La otra alternativa que tenían, que fue la que tomaron por ahora, es sostener, aceptar, respetar ese decreto vital del salario mínimo que interpuso el presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado diciembre del 2025. Ese decreto del más de 20%, que equivale a 2 millones de pesos colombianos mensuales. Esa es la buena noticia por el momento. Y la otra, la que el presidente Gustavo Petro en el anterior video confirmó también en el Consejo de Ministros de anoche, es que si no quería que ese decreto que está vigente aún y que va a seguir vigente, la otra alternativa que les quedaba a los empresarios era la del presidente Gustavo Petro, la propuesta que va a presentar allá en el Consejo de Estado, que está pidiendo al gobierno nacional que justifique lo que se decretó en ese aumento del salario vital de 23,7%. El presidente dijo, no, es que nosotros ya justificamos eso. Vamos a justificar un salario entonces de 2.277.000 pesos. Eso lo pueden ver en el anterior video, eso lo dijo anoche el presidente Gustavo Petro. Entonces acá el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en este Consejo de Ministros, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, presentó al país los resultados de la defensa del salario vital y de las y los trabajadores. Como dice él, el balance es de victoria parcial, porque hay que esperar qué va a decir ese Consejo de Estado cuando el presidente Gustavo Petro les presente todo ese estudio económico con todos los datos, con todos los detalles científicos y los estudios de estos profesores de economía, etcétera, y toda esta propuesta de aumentar el salario vital a más del 23,7%. Entonces hay que esperar, como dice el ministro de Trabajo, es una victoria parcial que hay que defenderla este jueves. Entonces vamos a ver qué más dijo el ministro anoche en este Consejo de Ministros, Antonio Sanguino, aquí en Lo Más Trinado. Primero, estimados colegas, señor presidente, a los colombianos y colombianas quiero darles una noticia que a mí me parece que es positiva, luego de la sorpresiva decisión, el sorpresivo auto emitido o proferido por el Consejo de Estado el pasado jueves, auto del que fuimos notificados el día viernes, en el que el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, de la sección segunda, decidió suspender el salario vital. Así que en el día de hoy, esa es la noticia con la que nos hemos encontrado en una sesión extraordinaria de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales, a la que acudimos con la directora de Planeación y con el ministro de Hacienda, con delegados de los ministerios de Comercio y de Agricultura en el día de hoy, en la mañana de hoy, y con la presencia de los voceros de los gremios empresariales y la presencia de los voceros de los trabajadores. Nosotros, por supuesto, acudimos a esa, o mejor, convocamos a esa sesión extraordinaria por una decisión de usted, señor presidente, decisión a la que no estábamos obligados y no era una decisión que constituyera una petición del Consejo de Estado, porque la Ley 278 establece que la negociación del salario mínimo del año siguiente ocurre entre el 1 de diciembre y el 15 de diciembre de cada año, y esa es una fecha taxativa que está prevista en la ley. Así que además de eso, el Consejo de Estado nos había pedido al gobierno expedir el decreto transitorio en estos 8 días calendario que corrieron a partir del pasado viernes. Pero en todo caso, usted decidió, presidente, convocar
o que convocáramos la comisión de concertación para explorar la posibilidad de construir un acuerdo entre trabajadores y empresarios, demostrando nuestro talante dialogante y democrático en la discusión de un asunto que ameritaba, digamos, una revisión del alcance de esta decisión o de este auto del Consejo de Estado. Sucedió lo que, digamos, no esperábamos realmente, porque nosotros acudimos a defender el salario vital, que es nuestro compromiso con los trabajadores, con el pueblo trabajador de Colombia, entre otras porque la decisión del salario vital, además de ser un cambio paradigmático, además de constituir un salto desde el punto de vista cualitativo en la definición del salario en Colombia y de constituir un incremento sin antecedentes respecto al salario del 2025 del 23.7%, 23% del salario básico, 24.5% del auxilio de transporte, para un incremento global del 23.7% para el 2026, pues era una decisión que se corresponde, por ejemplo, con condiciones generales favorables de nuestra economía, que tiene que ver, digamos, con el comportamiento y la caída de la tasa de desocupación del 10.3 en el 2022 a el 8.9, que fue como cerró en el año 2025. La generación de empleos, 791.000 empleos en el último año, que significa también, digamos, un cierre de brechas respecto a ocupación femenina, respecto a ocupación de jóvenes, y el comportamiento que ha tenido la inflación. Recibimos una inflación por encima del 13% en el 2022 y lo hemos entregado, o mejor, ha cerrado la inflación en el 2025 en el 5.1%. También asuntos que tienen que ver con el comportamiento de nuestro tejido empresarial, un crecimiento de nuestras empresas y un registro positivo de las empresas activas, y por supuesto la constatación de nuestras condiciones de desigualdad en el ingreso y la necesidad, por supuesto, de cerrar brechas salariales. Por esa razón, acudimos a la Comisión de Concertación a defender el incremento del 23.7% de nuestro decreto de salario vital y el incremento y el concepto de salario vital mismo que está reflejado en ese incremento. Sucedió en el día de hoy que los trabajadores expresaron su opinión respecto a que ellos consideraban que debería el decreto transitorio que nos solicitaba al gobierno, o que nos solicita el gobierno en su auto el Consejo de Estado, debería repetir el incremento del 23.7% del salario vital, y que entonces el esfuerzo del gobierno debería dirigirse a ajustar, o mejor, a reiterar la justeza del salario vital sobre la base del comportamiento de las variables macroeconómicas y particularmente de la variable inflación medida por el DANE en el mes de enero, junto con el cierre de las variables macroeconómicas en el 2025. Nosotros en la sesión de la comisión presentamos de nuevo la justificación del incremento y del concepto del salario vital. El DANE presentó los datos actualizados y hicimos una presentación de los alcances que, a juicio nuestro y del gobierno, tiene el auto proferido por el Consejo de Estado. Por fortuna y de manera, digamos, positiva, hay que decirlo, los sectores empresariales en su mayoría han expresado en la comisión que les parece inconveniente que se modifique
el incremento del 23.7% del salario vital. Lo que quiere decir que la Comisión de Concertación, aun cuando no estaba obligada a hacerlo y no estábamos obligados a haberla convocado por el auto del Consejo de Estado, en todo caso, el ejercicio de discusión y de deliberación, que fue muy franco, además, debo decirlo, en el día de hoy, concluyó en que mayoritariamente los sectores empresariales y los sectores de los trabajadores representados en las organizaciones sindicales solicitan al gobierno nacional repetir el porcentaje de incremento del 23.7% y por supuesto eso significa para el gobierno nacional mantener el salario vital como una muy buena noticia para los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Ahora bien, este es un triunfo parcial, hay que decirlo. Por eso la movilización del jueves sigue cobrando vigencia, porque estamos hablando de una medida cautelar del Consejo de Estado. Los procesos y las demandas de nulidad siguen su curso. Es probable que esta decisión, si nosotros anexamos, como lo vamos a hacer, el acta de la Comisión de Concertación del día de hoy al decreto transitorio que nos ha pedido el Consejo de Estado, que eso tenga una incidencia en el trámite de las demandas de nulidad que exigen un pronunciamiento de fondo del Consejo de Estado. En todo caso, esa batalla aún sigue pendiente y la movilización popular y de los trabajadores y la acción del gobierno con la demostración de que el salario vital no tiene un impacto inflacionario como ya ha ocurrido en el mes de enero y que más bien tiene un impacto positivo en el desempeño de la economía y en el aumento de la productividad del trabajo y el impacto de la productividad del trabajo en el crecimiento del Producto Interno Bruto y en el comportamiento global de la economía del país, esa circunstancia puede ser, digamos, un elemento fundamental junto con la movilización para derrotar finalmente a quienes han querido atravesársele al salario vital con demandas interpuestas o con solicitudes de nulidad del mismo ante el Consejo de Estado. Así que, señor presidente, yo quiero, digamos, dar este parte de victoria, que repito es parcial, para los trabajadores y trabajadoras y por supuesto para el gobierno, y hemos dado un paso más en reafirmar y en consolidar el salario vital como el gran salto y como el sinónimo del cambio en el mundo laboral colombiano por una decisión del gobierno en cabeza suya, presidente. Entonces, la noticia de hoy es empresariado en general, siempre habrá excepciones, y clase obrera en general se ponen de acuerdo en un salario mínimo vital igual al que decreté el 29 de diciembre. Eso es un esfuerzo de concertación importante, incluso por sus implicaciones a mediano plazo. Porque si nos ponemos de acuerdo en este tema, nos podemos poner de acuerdo en otros. Bueno, ahí está pues, buenas noticias, pero como dice Maurice Armitage, que es un empresario de Cali, grande empresario que siempre ha estado a favor de la clase obrera, aquí lo confirma una vez más, dice, durante muchos años se dijo que el país iba mal, pero que la economía iba bien. Ahora dicen que la economía va mal, pero la verdad es que yo veo que al país le está yendo bien. Escuchemos qué más nos dice aquí.
Durante muchos años se dijo, la economía va bien, pero el país va mal. Ahora dicen que la economía está yendo mal, pero definitivamente yo veo que al país le está yendo bien. Lo cierto es que el desempleo ha venido bajando y los trabajadores están recibiendo mejores ingresos. Lo que más le importa a la gente es tener plata en el bolsillo y entiendan que esa siempre será mi prioridad. Oiga, pues, entonces acá la agencia EFE Noticias confirma lo que acaba de decir este señor. La economía de Colombia creció un 2,6% en 2025, un incremento mayor a las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que había proyectado un crecimiento del 2,5%. La agencia EFE lo publicó en el día de hoy, así como Diario La República, compartido por el presidente Gustavo Petro acá, con el siguiente texto. Cerramos el año económico del 2025 como una de las mejores economías de la OCDE. Superamos a Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y el conjunto de la Unión Europea. Buenas noticias. Y acá la invitación del presidente Gustavo Petro para este jueves 19 de febrero a las 2 de la tarde a las plazas por el Salario Vital, Plaza de Bolívar de Bogotá. Va a estar el presidente de la República, Gustavo Petro, después de las 2 de la tarde. El numeral desde ya, Salario Vital, se defiende. Ni un peso atrás. Como lo dijo acá también el presidente Gustavo Petro. Ni un peso atrás. Ahí pueden ustedes ver la imagen del día, la imagen del momento. El presidente Gustavo Petro con el pueblo en masa en las calles, defendiéndolo, respaldando el proyecto de El Cambio. Así que yo los invito a que no demos ni un paso atrás por el salario mínimo vital, que no se puede rebajar más, ni un peso más, ni un peso atrás. Sigan viendo @LoMásTrinado en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Nos veremos en otro video a continuación por este mismo canal. Feliz nuevo año lunar 2026.